Hola amigos del mundo de los cronopios. En esta oportunidad nos encontramos en Milagritos, un lugar donde la gente que le gusta de la literatura se reúne cada fin de semanas para hablar de ella. En esta oportunidad nos encontramos con el poeta Elmer Pariamachi, quien nos hablará sobre su libro y algunas cuestiones de literatura. Bienvenidos. Para comenzar, ¿cómo fue tus inicios en la literatura? Buenas tardes, ¿no? Gracias a Joel por encontrarme. Justo estábamos pasando por ahí y pensábamos que teníamos que ir a un lugar a hablar y encontramos el mejor Milagritos donde todo el mundo se conoce, de la gente que está saliendo del cascarón y otros que ya han salido, han cortado el cordón umbilical. Para hablarte de inicios, sería un poco difícil, ¿no? Porque toda mi vida yo he estado escribiendo. Como te decía, el colegio, no podría decir que hay una academia donde yo he aprendido, ¿no? El colegio o el hogar. Para mí nunca han servido nada de esas cosas. El colegio no me ha servido para nada. La educación para mí es un lastre que siempre he arrastrado, de miedo, ¿no? La iglesia igual, el hogar también igual. A veces uno, porque siempre sacaba malas notas, tenía que estar con miedo, ¿no? Pero de todas maneras, cuando estaba en mis momentos de soledad, que me evadía del colegio o que me salía de mi casa, siempre tenía un papel para escribir, ¿no? A veces escribía huevadas, mandando a la mierda a los profesores. O sea que todo era un chongo, pero siempre escribiendo. Entonces ahí, poco a poco, afloró en mí, ¿no? La cuestión de la escritura y más o menos ya a las edades avanzadas ya uno se ve la determinación, ¿no? En que va a seguir en esa situación y tiene que ponerle más, aunque a nadie le gusta eso, ¿no? A tus padres, ¿a qué te dedicas? A escribir. Entonces, no, pero tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que hacer algo en la vida. No, pero papá, yo escribo. Ya, también escribe, pero tienes que hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, no, o sea, pero siempre hay en la escritura, ¿no? No hay un comienzo, pero que ojalá tampoco creo que haya un final, ¿no? La escritura, sí, por los comienzos, ¿no? No soy muy, dice que empecé en tal universidad o tal fue mi maestro. Sí, bueno, sí hay referentes, ¿no? Pero del empezar a escribir fue toda la vida. Así. Hoy en día hablan bastante de tu poesía y la mayoría no te conoce. ¿A qué se debe, a qué crees que se debe todo esto? Si la gente habla de repente es porque se siente identificado, ¿no? Si uno lee bien, hay cosas que están pasando en la actualidad y que son simbolismos de lo que está ocurriendo, ¿no? Como todas las cosas que están ocurriendo, están reflejadas ahí. Entonces, si uno lee bien, se ve reflejado ahí también, ¿no? Como por todas las cosas que uno ha pasado y las cosas que la juventud pasa hoy en día. Pero si no soy muy conocido es porque no ha habido mucha publicidad, ¿no? O sea que, tú sabes, hablar del diablo, hablar del infierno, no es una publicidad como hablar de Cristo, ¿no? De repente Cristo o la política, por ejemplo, muchos políticos se ponen a hablar de Cristo, inclusive alzan al Señor de los milagros, ¿no? Y es una gran publicidad, ¿no? O sea, qué excelente, ¿no? Pero hablar ya de otras cosas más oscuras creo que no es muy publicitario, ¿no? Es más, hay gente que se aleja. He tenido muchos amigos que no han querido ya ser mis amigos, en primer lugar. Y hay gente que dice que al tener el libro ha soñado pesadillas. Varias anécdotas hay ahí que nos han sucedido con Fred, que nos han dicho los amigos y es que eso debe ser la razón, ¿no? Que hemos tratado ya temas de más allá, ¿no? Inclusive no hemos podido ni estar ni con nosotros mismos, ¿no? Nos hemos preguntado, ¿quiénes somos, no? ¿Qué somos? ¿Por qué nos gusta esto, no? ¿Por qué no nos gusta ser evangelizadores o políticos o ingenieros, ya simple, no tener su familia? ¿Por qué nos hemos complicado la vida entrando en asuntos más escabrosos, no? Bueno, eso creo que ha sido lo que ha apartado un poco a la gente, pero si la gente lee, no es tanto una cuestión satánica o diabólica, es una situación nada más de identificación, ¿no? Se identifica con la obra y se ve reflejada ahí, ¿no? Ve reflejada sus sufrimientos, sus angustias y todas las cosas que a uno lo pueden aquejar. Tu primera publicación, Miedo, Ira y Poder. ¿Qué nos puedes hablar con respecto a tu primera plaqueta? Ya, Miedo, Ira, Poder nace como un homenaje a Baudelaire.
en primer lugar. O sea, tanto haber leído Baudelaire y uno es la vivencia, ¿no? Que estuve enmarañado mucho tiempo, me fui de viaje, no sé, a un limbo, entonces estuve perdido por unos laberintos. Entonces, de ahí pude escribir tantas cosas. Tú sabes, como primera, lo te dije, ¿no? Estuve siempre con lápiz y papel, ¿no? Y siempre que se me daba la oportunidad, yo escribía, ¿no? Pero estaba en un lugar. Pero la gente decía que no me había ido, que me veían por las calles andar. Pero yo me había ido. O sea, yo no estaba acá, ¿no? O sea, entonces yo estaba en otro lugar. Inclusive me despedí de mi mamá, todo, pero ya fue después de muchos años en el cual regresé. Entonces, recién me sentí como autoanalizándome, ¿no? Pero de todas maneras, Miedo a ir a poder nace de esa situación entre el limbo y la lectura de Baudelaire y las anotaciones, ¿no? Lo que anoté yo. Anoté demasiadas cosas, entonces vino Fred, que fue el que también diagramó e hizo el diseño de todo esto, y con Fred siempre que hemos andado juntos, él hizo todos los arreglos y todas las cosas, y sacamos la plaqueta, ¿no? Que es un libro, no, sino que esto es una plaqueta. La situación es que eso nace de todo ese desastre, ¿no? Y después de eso fue como un pacto con el diablo, ¿no? En el cual no pudimos vivir mucho tiempo, ¿no? O sea, que no dormíamos. Teníamos que encontrarnos, no sé, amanecernos en un parque, algo así, porque nos acosaba la situación, ¿no? Entonces estábamos yendo contra, es como decirte, tú te vas ahora contra el Estado, ¿no? Y haces huelga, te rebelas, pero nosotros nos estamos yendo contra la fe de Dios. ¿Y qué haces en ese sentido, no? O sea, que tú sabes que Dios no puedes esconderte ni debajo del water, nada, ni debajo de la cama, ¿no? Entonces donde sea te va a acosar esas cosas. Creo que son cuestiones de la mente, ¿no? Pero de todas maneras así nace Miedo a ir a poder, ¿no? De todas esas conjugaciones. Hoy en día Huaraz se ve reflejada, ¿no? Hay un montón de poetas, hay nueva generación que sigue avanzando, la literatura no ha parado, ¿no? ¿Qué opinas con referente a la literatura guaracina, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Bueno, en la literatura guaracina sí hay mucha gente que está comprometida, me parece más que todo con el tradicionalismo, ¿no? Con los ancestros, pero ya de eso se ha escrito mucho, ¿no? Hay una persona que me dijo, ¿por qué no escribes sobre el aluvión de Yungay, ¿no? Yo le dije, no tengo nada que escribir de eso, y cuando uno no te nace, ¿no? La situación es que el tradicionalismo puede ser, pero ya no existe, por ejemplo, la tal cosa llamada campesino, ¿no? Ya no hay campesino, ¿no? Una persona que tú vas, digamos, Camarián, Unchus, no sé, Macashka, el campesino ya tiene lavadora, tiene pantalla plana. De repente tú no la tienes, pero ellos ya tienen todo, tiene celular con internet. Entonces ya no se puede hablar mucho de una cuestión ancestral, ni de los campesinos, ni de las costumbres, porque ya más o menos todo se está yendo hacia la cosa urbana, ¿no? Entonces ahora los actuales, he visto a un escritor que está agarrando ya ahora la situación urbana, la vivencia urbana, ¿no? De Huaraz, pero urbana. Como, por ejemplo, cuando están ya ahora cambiando la sociedad, que están llegando los venezolanos, ¿no? También los limeños que se vinieron acá buscando trabajo en las minas, los del norte. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Ya no es hablar ya del Inca, o sea, de las culturas, ya. Claro, sí, también hay, ¿no? Pero de todas maneras ya estamos en una cuestión ya más urbana. Ya no estamos rodeados de otro tipo de gente, otro tipo de cosas. El serrano que ha sido campesino se ha ido a Lima, pues ya no vuelve como campesino, ¿no? Ya vuelve como alguien que te quiere enseñar. O sea que la criollada, la mal llamada criollada, ¿no? La que yo la llamo siempre la pendejada, ¿no? Entonces eso es lo que está reinando ahora, la pendejada. Entonces si hay un escritor que quieran escribir, yo opino que deberían escribir sobre eso, ¿no? Un análisis sobre la pendejada, digamos, ¿no? Porque la pendejada nace desde que el cholo va a Lima, deja su parcela, su chacrita, se va a Lima, agarra su cerro, ¿no? Sus esteras, su cerro, y ahí nace la pendejada. Y que cuando viene acá ahora a su tierra, solamente enseña eso, pero la pendejada no enseña, no hay nada que aprender allá, ¿no? Eso es de ahora, los actuales escritores, sí, uno que otro me parece bueno, pero yo pienso que a la gente que debería escribir sobre lo real, ¿no? Y lo real, digamos,
Lo real en sí mismo, el centro, el núcleo de lo real, es bastante caótico. Sí, eso es lo que te digo. Ya, para terminar, ¿nos podrías leer uno de tus poemas? Claro, acá es en el libro, a ver, hay un poemita, de acá, un poema corto nomás, pero que representó el momento en que creo, me parece que este fue el origen de todo esto, miedo a vivir a poder, ¿no? Entonces, donde se originó, más o menos dice así: éramos la legión, ¿recuerdas, hermano? ¿Recuerdas nuestra cueva, nuestro vicio, nuestra perdición en la triste lluvia? Solo comíamos lamentos de mierda y por la puta madre que no podíamos escapar nunca jamás de la legión. Pero no sabíamos que en el vaso que bebíamos la esencia de un estratificado Dios se polucionaba y nos intoxicaba de alegría por la superficie, pero en nuestra profundidad nuestra alma se llenaba de parcos ensartes y al final Baco nos vencía. Y así unos tirados, otros arrastrándose, el que menos desorientado, aquel llorando y alguno gritando al vacío, veíamos cómo perversas humanidades creaban con nuestra distorsionada personalidad, desde nuestra inconsciencia, el infierno previo a la desaparición. Para concluir con esta entrevista, ¿qué nuevos proyectos tienes en el futuro? ¿Qué piensas seguir publicando? ¿Qué nos puedes hablar sobre un futuro que es muy incierto para algunos, ¿no? Tal vez hay algo. Claro, en realidad el futuro no existe, ¿no? O sea, el futuro es simplemente quimera. La situación es que, pero uno siempre sigue dándole a la escritura, a la poesía, ¿no? Aunque no vas a ganar nada con eso, no es todo pérdida, ¿no? Yo, como te dije, yo no recomiendo a nadie que se dedique a la poesía, porque la poesía es como decirte primero irse de viaje, pero no a ningún lado, sino desaparecer ahí en tu lado. O sea, aquí y ahora desaparecer. Listo. Y después de eso, desaparecer, o sea que después de desaparecer 5 años, digamos, vuelves en tu mismo lugar. O sea, no te has ido, estás ahí, pero vuelves en ese mismo lugar. ¿Qué decir, no? ¿Con qué cara? ¿Qué vergüenza, no? Entonces, la poesía está llena, está plagada de todo ese tipo de vacíos. Vacíos infernales, también hay vacíos esenciales, hay errores múltiples, hay vergüenza, hay dolor, y hay toda tamaña de cosas que soportar, ¿no? Que la sangre solamente puede soportarlo. Entonces, yo hablarte de un futuro, sí, yo escribo todos los días, toda la vida, es mi vida eso. No creo en lo que la gente dice, la inspiración, ¿no? Que el artista debe estar inspirado, no creo en eso. Yo todo el momento estoy inspirado. Cuando voy al baño estoy inspirado, cuando como estoy inspirado, cuando tomo estoy inspirado, cuando camino estoy inspirado, en todo el momento estoy inspirado. Es por eso que te digo que no estoy. O sea, si estoy caminando en la calle no estoy porque estoy, no, o sea que sí. Entonces, o de repente otro soy, o no sé. La situación es que proyectos para el futuro siempre hay, pero como Fred dice, no tengo interés, no lo hago, si lo hago, o no lo hago. La situación es que no hay reglas, pero esa es la situación, Joel. Más bien tú ya cuéntame algo de ti, ¿no? Ha estado con nosotros el poeta Elmer Pariamachi, a quien agradecemos por su presencia. No se olviden de seguir el canal El Mundo de los Cronopios. Hasta la próxima.